en el pabellón del CBC de la Facultad de Agronomía a las 3 de la tarde. Ese es el dato. La dirección, yo no me la acuerdo exactamente, pero creo que es, sí, me la acuerdo exactamente. Es Avenida San Martín, 4453, justo la puerta que está en la esquina. Es justo la esquina de ese enorme predio en donde está la Facultad de Agronomía. Así que, bueno, eso respecto del lugar y la hora. No sé si alguna duda al respecto tenían sobre esto. Nosotros vamos a estar seguramente desde antes, desde la mañana, así que cualquier duda nos pueden buscar ahí. Hay muchos y muchas que nos comentaron que rinden otras materias el mismo día, horarios anteriores o posteriores, así que bueno, también seguramente por otro lado les habrá llegado la información de cómo acceder a la sede. Así que bueno, no sé si sobre esto tenían alguna pregunta, querían preguntar algo, había alguna duda. Si no, directamente vayamos a las dudas que ustedes tienen respecto de los contenidos del parcial. El parcial es un parcial a desarrollar, consignas muy amplias, muy abiertas, digo, a diferencia de lo que se hizo en los últimos años, no digo el cuatrimestre anterior, sino en los años anteriores, en la pandemia, que eran tomar exámenes de múltiple choice o con muchas preguntas que se respondían con poco desarrollo. Acá no, acá la idea es todo lo contrario, digo, preguntas muy amplias, muy abiertas, 5 o 6 consignas, 5 consignas vamos a suponer, digamos, una por cada tema, de desarrollo abierto. Esa es un poco la idea del parcial, ¿no? Centrándonos fundamentalmente en los grandes procesos. Digamos, esto quiere decir cuando una pregunta es abierta no hay un modelo de respuesta estándar, ¿no? Que pueden responder desde distintos ángulos, de distintas perspectivas, digo, siempre obviamente partiendo de lo que nosotros consideramos que es lo más importante, y bueno, y a partir de allí cada una puede incorporar más información o incorporar determinada información, ¿no? Y prescindir de otra. Digo, eso es una pregunta abierta, quiere decir, no hay un modelo de respuesta estándar. Sí hay que desarrollarlas. Digo, es fundamental que ustedes puedan narrar el parcial, ¿no? Escribir bastante, digo. Uno evalúa dos cosas siempre en esto, evalúa la información y la comprensión. Y en cuanto a los ejes, a los grandes ejes que nosotros hemos trabajado, se los comento, cuando digo de un eje sale seguramente alguna pregunta, ¿no? Se formula alguna pregunta. Digo, un primer eje es en la formación del Estado, en Argentina, digamos, centrados en el proceso 1860-1880, digo, a partir de ahí, seguramente va a haber una consigna, les puede tocar una consigna que les pida que expliquen cómo se da el proceso de formación del Estado en Argentina, lo que implica dar cuenta, por ejemplo, de las formas de penetración, cooptativa, represiva, material, ideológica, por ejemplo. Otro eje de esa primera parte es la consolidación del modelo agroexportador. Digo, ahí probablemente, ¿no? O seguramente tengan que arrancar hablando de la conformación del mercado mundial capitalista, de la consolidación de Gran Bretaña como potencia industrial, ¿verdad? Y cómo a partir de eso se conforma un sistema mundial basado en la división internacional del trabajo, en la especialización productiva, a partir de las ventajas comparativas, bueno, ver cómo a partir de la consolidación de ese sistema mundial se inserta en la Argentina, ¿verdad? Y a partir de ahí ver cómo se desarrolla el modelo primario exportador, digamos, ¿no? Primero también seguramente tendrán que explicar cuáles fueron las condiciones para el desarrollo de ese modelo, digamos, cómo se da, cómo se forma, ¿no? El mercado de trabajo, el mercado de capitales, el mercado de tierras, el rol que juega el capital extranjero, inglés en particular, en el desarrollo del modelo primario exportador.
Luego, por supuesto, hacer referencia al fenómeno inmigratorio, que tiene que ver con la creación de una fuerza de trabajo. Y bueno, el mercado de tierras es más sencillo porque se relaciona con la campaña del desierto, la conquista, la llamada conquista del desierto, ¿verdad? Y la incorporación masiva de tierras al proceso productivo en la región pampeana. También vinculado al modelo agroexportador, por ejemplo, tienen toda esa parte en la que se desarrolla la estrategia empresarial de la burguesía terrateniente. Obviamente, hablar del Estado y hablar del modelo agroexportador es hablar de la burguesía terrateniente como clase dominante, ¿sí? Como la clase que juega un rol importante en el desarrollo de este modelo, ¿verdad? La estrategia empresarial de la burguesía terrateniente para explicar cómo funcionaba el modelo primario exportador, ¿no? La estancia mixta que hace referencia al boom ganadero, sí, pero también a un momento de consolidación del modelo primario exportador que combina producción y exportación de carnes y cereales. No, bueno, por supuesto, una primera etapa que se desarrolla más en torno al lanar, a la producción del lanar, pero bueno, ese es otro eje, digamos, ¿no? Después, algo respecto del régimen oligárquico, por supuesto, también de esta primera parte, ¿no? El régimen político que se consolida en el 80 y que se extiende hasta 1912. Cómo funcionaba el régimen oligárquico, principalmente, ¿no? Figuras como la de figuras conceptuales, a eso me refiero, no a figuras, personajes. Figuras conceptuales como la inversión del principio de representación política, ¿no? El fraude electoral, la participación de élites, la exclusión de las grandes mayorías, bueno, en fin, todo lo que hace el régimen oligárquico, y después a una breve caracterización de la ley Sáenz-Peña, ¿verdad? Y desde el proceso que desemboca en la ley Sáenz-Peña podría llegar a ser un tema al que le demos alguna importancia. Después ya entramos directamente, bueno, gobiernos radicales, que vimos muy poquitos, mucho no desarrollamos ese tema, pero tengan en cuenta, gobiernos radicales, que a partir de la ley Sáenz-Peña hay un proceso de democratización del Estado y de la política, ¿verdad?, que marca una ruptura respecto del régimen oligárquico, por supuesto, y que si bien no modifica las bases del modelo de acumulación, del modelo primario exportador, y tampoco se atenta contra el poder de la burguesía terrateniente, sí se generan algunas condiciones mejores para la participación de una parte de la sociedad, ¿no? La participación política de una parte de la sociedad. Después sí, pasamos a otro eje que sí es importante, muy importante, que tiene que ver con la crisis del modelo primario exportador, agroexportador, a partir de la crisis del 30. Digo, ahí el tema es, bueno, no tanto centrarse en las causas de la crisis del 30 en los Estados Unidos, ¿no?, sino ver cómo repercute a nivel mundial la crisis y concretamente cómo se manifiesta en la Argentina. Ahí tenemos entonces como primer gran tema una explicación de las consecuencias, ¿no?, de la crisis económica del 30 en la Argentina, y a partir de eso, bueno, cómo se desarrolla el modelo de acumulación basado en la industrialización por sustitución de importaciones, o sea, una caracterización de esa nueva matriz, ¿no?, de industrialización por sustitución de importaciones. Y ahí tener en cuenta, por ejemplo, qué tipo de industria se desarrolla, o sea, cuáles son las condiciones que hacen posible el desarrollo industrial, qué tipo de industria se desarrolla, qué condiciones resultan favorables para el desarrollo de esas industrias. Digo, eso que, por ejemplo, comentábamos, que buena parte de las industrias que nacen o que se expanden en esos años son industrias que utilizan materia prima local, que requieren baja inversión de capital porque utilizan tecnología muy básica y muy sencilla, y que tienen un mercado cautivo. Básicamente sectores vinculados a alimentos y bebidas, textiles y cuero, materiales de la construcción. ¿No? Y sobre esos sectores se produce una expansión importante. Luego, bueno, por supuesto, hoy tenemos que la industria crece porque hay capitales del sector agrícola que se vuelcan a la actividad industrial, porque hay industrias, o se invierte directamente en la industria, o hay industrias preexistentes que se expanden, o hay inversiones de capital en la industria, incluyendo capital extranjero, que invierte también en estas mismas.
Yo también, en relación al desarrollo industrial, bueno, tener en cuenta que se va conformando una burguesía industrial nacional, y que esta industria, por supuesto, está vinculada al mercado interno, ¿verdad? Y el otro punto importante en relación a este tema es justamente el que hace al Estado intervencionista. Un proceso paralelo, ¿no? Al desarrollo de esta matriz de industrialización por sustitución de importaciones, tenemos la consolidación de un Estado interventor. Explicar cuáles fueron las modalidades del Estado intervencionista en la década del 30. Y el texto habla de la creación de juntas reguladoras, del Banco Central, del control de cambios, en fin, una serie de medidas de intervencionismo estatal, digo, la creación de la fábrica de textiles de algodón en Chaco, por ejemplo, o la Corporación del Carbón, ¿no? Bueno, la expansión de YPF y también toda la década del 30, la intervención de las Fuerzas Armadas, ¿no? Cierto nacionalismo militar, cierto impulso a la industria que viene del lado de las Fuerzas Armadas, que es una parte del Estado también, ¿verdad? Digo, eso tener en cuenta, digo, este mix de industrialización por sustitución de importaciones con Estado intervencionista. Después ya pasamos a peronismo, obviamente está en la parte más política, de la década del 30, la concordancia, el golpe del 43, digo, eso es información, son datos que supuestamente no, que seguramente le pueden servir para construir una narración coherente y clara, pero y como que lo central pasa por otro lugar, ¿no? Y respecto al peronismo, nosotros hemos visto primero cómo se conforma la alianza peronista, quiénes la integran, ¿no? Cómo emerge la figura de Perón, qué representa esa figura, conformación de la alianza peronista del 45, digamos, y después crisis de esa alianza o disolución de esa alianza en el 55, digamos, por qué los sectores que inicialmente apoyaron dejan de apoyar al final, y o en todo caso solamente un sector conserva el apoyo, que es la clase trabajadora, pero que después la burguesía industrial, las Fuerzas Armadas, la Iglesia abandonan la alianza peronista, ¿no? Y pasan a ser opositores del gobierno. Después, el modelo económico del peronismo, ¿no? Es muy importante, que retoma obviamente algunas líneas de la matriz que comenzó a consolidarse en la década del 30, digo, es una profundización de la matriz de industrialización por sustitución de importaciones. Digo, el modelo económico del peronismo entonces retoma y profundiza esa matriz, le da un tinte mucho más nacionalista, digo, muchas de las medidas que en la década del 30 se tomaron como una respuesta espontánea casi, ¿no? Frente a una situación externa, digo, en la década del 40 se convierten en parte de un plan deliberado, ¿no? Que tiene ya elementos nacionalistas de control, un control mayor del Estado sobre la banca, el comercio exterior fundamentalmente, y la creación del IAPI como algo muy importante, en fin, digamos, todos los puntos que están planteados en el primer plan quinquenal. Digo, en realidad, ustedes podrían caracterizar el modelo económico del peronismo refiriéndose a los dos planes quinquenales, primero y segundo plan quinquenal. Entonces, ahí tenemos un eje importante. Son los dos planes económicos del peronismo que puedan diferenciar, además, que puedan ver qué cambio hay entre el primer plan quinquenal y el segundo plan quinquenal, ¿no? Después, bueno, explicar las causas de la caída del peronismo. Después de la caída del peronismo, obviamente está la parte política, la dictadura, que viene después de Perón, con Leonardo, con Aramburu, ¿no? La política de represión para con el peronismo, la persecución al peronismo, bueno, entonces la parte más narrativa, más fáctica, más de hechos, pero ahí aparece el otro eje temático que es desarrollismo, que son las políticas que implementó Frondizi desde el 58 al 62. ¿no? Bueno, ¿qué fue el desarrollismo? ¿Cuál era la propuesta del desarrollismo para la Argentina? ¿Cómo pensaba el desarrollismo resolver los problemas económicos de la Argentina? Y bueno, ¿y qué rol empieza a jugar ahí el capital extranjero? El desarrollismo, entre otras cosas, impulsa, ¿no? Las inversiones directas de capital extranjero, es decir, inversiones en la actividad industrial, en aquellas ramas que en la Argentina venían retrasadas,
la idea era desarrollarlas a partir de la presencia del capital extranjero. Es como que tenemos un cambio, o sea, dentro, sin salir, ¿no? Seguimos dentro de la matriz de industrialización sustitutiva. Sin salirnos de la matriz de industrialización, lo que tenemos es que esa matriz de industrialización sustitutiva, entre el 30 y el 59, giró en torno al capital local, y a partir del 59, empieza a girar en torno al capital transnacional. O sea que la industria argentina más importante, o la industria en la Argentina más importante, es industria transnacional. Y eso tiene que ver en buena medida con la política que implementa el desarrollismo, ¿no? Con una famosa ley, una ley que es clave para explicar la política desarrollista, que es la ley de erradicación de capitales extranjeros, que retoma una ley anterior del peronismo, pero que nunca entró en vigencia. La ley del desarrollismo sí es del 59, es una ley que genera condiciones más que favorables para las inversiones de capital extranjero en la industria. Ese es el otro punto, el desarrollismo. Y después, el último tema que ustedes seguramente trabajaron la semana pasada con Sergio el jueves, remite al golpe del 66, ¿sí? Después del desarrollismo viene Ilia, el gobierno de Ilia, 3 años. El golpe del 66 da el proyecto de Onganía, proyecto de la llamada Revolución Argentina, los 3 tiempos de Onganía: tiempo económico, tiempo social, tiempo político. Un proyecto militar que, bueno, obviamente clausura toda la actividad política, toda la actividad político-partidaria, ¿no? Instaura una dictadura en sentido estricto, ¿no? Después de una etapa en donde las Fuerzas Armadas, más bien incidían sobre el sistema político en forma indirecta. Acá no, acá pasan a tener una incidencia directa sobre el sistema político. Y ver por qué entra en crisis el proyecto militar, ¿no? Y ahí un poco cerraríamos con el Cordobazo, ¿no? ¿Por qué el Cordobazo viene a poner un cierre, ¿no? al proyecto de Onganía? ¿Qué fue el Cordobazo? ¿Por qué en Córdoba? Bueno, en fin, un poco un análisis de ese acontecimiento como un acontecimiento que viene a marcar un antes y un después en la historia argentina. Bueno, el después todavía no lo vimos, pero el antes corresponde, por lo menos el antes más inmediato, corresponde al proyecto de Onganía y el gobierno de Onganía y a su idea de la dictadura militar en sentido estricto que bueno, ahí en ese caso seguramente tendrán que caracterizar, si es que les toca esa consigna, ¿no? Caracterizar la doctrina de la seguridad nacional, por ejemplo, ¿no? Como un elemento muy importante del régimen de Onganía, ¿no? Sin duda, esa doctrina era la inspiración ideológica fundamental del gobierno de Onganía. Así que un poco todos esos ejes son los que vimos durante la cruzada, y sobre esos ejes van a ser las preguntas. ¿Sí? Digo, esto he hecho en una especie de resumen así rápido. ¿Sí? Así que bueno, no sé si querían preguntar algo sobre esto, sobre cualquiera de estos temas, cuestiones puntuales, lo que ustedes quieran. Profe, yo tengo una duda. Dale. La modernización económica social, que era lo del mercado de tierras, capitales y trabajo, ¿todo eso llegó al modelo agroexportador? Sí, a ver, es como que eran condiciones para el desarrollo de un modelo. Cuando hablamos de desarrollo de un modelo agroexportador, estamos hablando de la consolidación de una matriz económica que permite justamente la acumulación, ¿no? La acumulación es que invertís, ganás y reinvertís y que va creciendo, una reproducción ampliada de un sistema, ¿no? De una reproducción ampliada, o sea que va creciendo. Eso exigía además, la inserción en el mercado mundial exigía, poder manejar determinados volúmenes de producción, ¿no? Estamos hablando de volúmenes importantes ya.
Y bueno, todo eso requería a su vez de la puesta en producción de regiones que hasta ese momento habían permanecido por fuera de la lógica, ¿no?, productiva del capital. Entonces, bueno, primero lo tenés que poner en producción todo eso, ¿no? ¿Cómo haces para poner en producción millones y millones de hectáreas? En este caso estamos hablando de tierra, fundamentalmente, ¿no? Bueno, eso requiere de capital. Punto uno, capital, porque necesitas construir puertos, caminos, vías férreas. Todo eso requiere de capital. Capital porque necesitas frigoríficos también, por ejemplo. En buena medida el capital lo proveen empresas extranjeras, grandes monopolios extranjeros, ferroviarios, ingleses, o frigoríficos serán norteamericanos, serán inversiones norteamericanas, ¿no? Bueno, el capital es básicamente capital extranjero. Luego, el mercado de trabajo, bueno, ¿cómo haces para conformar un mercado de trabajo en un país que es gigante, un país muy grande y que tiene 3 millones de habitantes, más o menos, para la época, ¿no? Entonces, pensar en que la población local es suficiente como para poner en marcha un esquema productivo, bueno, está claro que Brasil, así, bueno, la forma de resolver eso fue a través del fomento de la inmigración. Inmigración masiva estamos hablando, no de una inmigración en cuenta de agosto. En Argentina llegan en pocos años 6 millones de inmigrantes, o sea, en poco tiempo se duplica la población, digamos, ¿no? Entonces, digo, y eso tiene que ver con la creación de un mercado de trabajo, ¿no? La inmigración era básicamente para crear un mercado de trabajo, para disponer de mano de obra. Y por último, el mercado de tierras, que es puesta en producción de la región pampeana, que en el caso de la Argentina responde a un hecho militar, que es la conquista del desierto, que es la apropiación de tierras que eran de pueblos originarios, ¿no? Ocupadas por pueblos originarios que a partir de un genocidio, un etnocidio, son despojados y esas tierras pasan a la propiedad privada, digamos, y se convierten en parte de ese modelo. Entonces sí, un poco, si hay que hablar del modelo agroexportador, y hay que explicar cuáles fueron las condiciones que hicieron posible su desarrollo, seguramente eso tendrás que desarrollarlo. Pero eso depende de cómo sea la pregunta, ¿verdad? Igual insisto, si la pregunta es, bueno, a ver, explique el desarrollo del modelo agroexportador en la Argentina. Vamos a suponer que la pregunta es así, ¿no? Así de amplia. Bueno, obviamente podés arrancar por ahí perfectamente. ¿Sí? Ok, gracias, profe. No, tengan en cuenta eso, que las preguntas van a ser más bien amplias para desarrollar, para que ustedes puedan tratar de volcar toda la información, toda la que puedan, cuanto más mejor. Aquí lo que abunda no daña en estos exámenes. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué se provocó la crisis del 29? O sea, ¿por qué estalló la bolsa de Wall Street? Todavía no entiendo esa parte. Bueno, a ver, si yo te lo explico. Igual, pensá que lo que nos interesa más a nosotros es cómo eso impacta en la Argentina. Porque, a ver, te cuento, nosotros no tenemos un desarrollo muy extenso en la bibliografía de cuáles fueron las causas de la crisis del 29. ¿Se entiende? Digo, hay algunas referencias generales, pero no está explicada lo suficientemente bien como para que nosotros preguntemos concretamente por las causas de la crisis. Primero, a ver, igual yo lo comento ahí algunas cosas importantes sobre la crisis. ¿Por qué la bolsa? Primero porque durante una parte importante de la década del 20, una parte del capital, ¿sí?, iba a la bolsa. La pregunta es, ¿por qué, ¿sí?, los empresarios norteamericanos empezaron a invertir en digamos, títulos, acciones? ¿Por qué se volcaron a la actividad especulativa? Digamos, esa sería la pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaba en la producción para que, en lugar de invertir en la expansión de sus industrias, se hayan decidido a
invertir en actividad especulativa. Bueno, el problema es que hay en la economía norteamericana en la década del 20 una situación de sobreproducción, ¿sí? Es decir, es tan alta la producción, es tan alta la rentabilidad también, que ganan muchísimo porque los salarios son bajos, ganan mucho porque utilizan técnicas como el Fordismo, el Taylorismo-Fordismo, que permite aumentar la productividad del trabajo, ganan mucho porque son grandes monopolios, ganan mucho porque el Estado no les cobraba impuestos. Entonces, buena parte de ese beneficio que el capital obtiene, llega un momento en que no lo pueden invertir más en la producción, ¿se entiende? Porque han sobreproducido. ¿Qué pasa? Empiezan a invertir en la bolsa. Y eso les permite ganar. Ahora, venden acciones, se las compran entre las propias empresas las acciones muchas veces. Una idea de que el crecimiento iba a ser eterno. Y hay un momento en donde lo que pasa en la bolsa no refleja lo que pasa en la economía real, ¿se entiende? O sea, yo vendo una acción, vale 100, vale 200, vale 1000, vale 10.000, y sube, pero después, digo, en la economía no es que está creciendo. Sí crecen las cotizaciones de las acciones, pero lo que pasa en la bolsa no refleja la economía real. De hecho, cuando crece la actividad bursátil es porque la economía real ya está estancada. ¿Se entiende? Encima es una época en donde los bancos ofrecen créditos muy, muy generosos, bancos que además no tienen respaldo para los depósitos. Entonces, ¿qué pasa? Muchos toman crédito y ¿qué hacen? Toman crédito en un momento donde la economía real está estancada. Toman esos créditos y ¿qué hacen? Compran acciones. ¿Y qué pasa con las bolsas? Las acciones suben, porque hay mucha gente que saca plata del banco y compra acciones. Ahora, eso que pasa en la bolsa se desvincula de lo que pasa en la realidad. La realidad es que la economía está quieta, no está creciendo, ¿sí? La realidad es que hay subconsumo, ¿sí? Que los salarios son bajos y la bolsa crece. Bueno, el 29 lo que ocurre es que alguien va a vender algunos títulos y eso genera una corrida bursátil, bajan después de venir subiendo durante mucho tiempo los títulos, la cotización de los títulos y de las acciones, bajan abruptamente, todo el mundo va a vender y bueno, eso provoca una caída, digamos, ¿no? Abrupta. O sea, el que se gastó millones de dólares en títulos entiende que, o se da cuenta de que los 2 días sus millones de dólares en acciones no valen absolutamente nada. ¿Sí? O sea, que se esfumó el capital. Entonces, frente a esta situación, o sea, la crisis, el crack, porque la crisis es todo el proceso, digamos. Es el crack de la bolsa. Lo que hace es blanquear la situación, decir, bueno, la bolsa estaba reflejando algo que no era real, lo que pasaba en la bolsa no es lo que pasaba en la economía tenía otros problemas que estaban tapados por esta euforia que generaba en la bolsa. Bueno, cuando cae la bolsa, la economía muestra todas sus dificultades, ¿verdad? A partir de ese momento Estados Unidos el primer reflejo es dejar de invertir en el exterior. ¿Sí? Y hay muchas inversiones norteamericanas en el exterior, en expansión. Bueno, deja de invertir y ya después de un tiempito retira inversiones del exterior. Esto rápidamente hace que la crisis se generalice. Como además Inglaterra, Francia le debían plata a Estados Unidos presiona a Inglaterra y a Francia para que le paguen, eso arrastra a Inglaterra y a Francia a la crisis también. Es decir, bueno, la principal potencia económica del mundo está en crisis, otras potencias económicas están en crisis. Alemania estaba mal desde la Primera Guerra, desde el fin de la Primera Guerra. Eso hace que todo el mundo termine enroscado en esa crisis mundial, ¿verdad? Bajan los precios de los productos primarios, disminuyen las transacciones internacionales. Bueno, un poco esas son las causas de la crisis y por qué se expresó en la bolsa. Pero siempre hay, casi todas las crisis tienen como, no todas, pero bueno, muchas crisis en la economía capitalista. Hay un momento en donde hay un auge de la actividad especulativa, que puede ser o la bolsa, o los bancos, o negocios inmobiliarios, por ejemplo, ¿no? Grandes empresas constructoras construyen viviendas de turismo, por ejemplo, o vivienda para las personas y se las dan a pagar a, no sé, a 20 años, a 40 años. Y un poco los negocios inmobiliarios también son como parte de una especie de burbuja, ¿no? Especulativa. El capital no se reproduce en circuitos productivos, entonces va a actividades especulativas. Entonces, si el capital, ¿no? Masivamente va a una actividad especulativa es porque hay algo que está funcionando mal.
y tarde o temprano eso va a desencadenar una crisis. La crisis del 30 tiene que ver con esto, tiene que ver con estos problemas de sobreproducción y de subconsumo en la economía norteamericana, tiene que ver con una situación que hizo que ya no se pudiera seguir invirtiendo en la producción, porque ya no, eso no generaba rentabilidad, porque estaba saturado el mercado, porque estaban produciendo además. Y el capital va a parar a la actividad especulativa, y ese capital en la actividad especulativa genera una situación ficticia que atrae mucho capital también, porque todo el mundo quiere jugar en la bolsa, pero bueno, nada. En un momento eso se derrumba y aparece la realidad tan descarnada como era. No sé si se entiende, podríamos ir mucho más atrás y explicar un montón de cuestiones más de detalle de lo que pasaba en la economía norteamericana en la década del 20. Pero no es lo que nos interesa particularmente, porque nosotros no le vamos a preguntar a ustedes por la situación de los Estados Unidos en la década del 20. ¿no? Tienen que saber que la crisis impacta a nivel mundial, que afecta al precio de todo, digamos, pero principalmente los precios de los productos primarios y de los países con economías como la Argentina, ¿no? Que dependían pura y exclusivamente de la exportación de carne y cereal. Obviamente esas economías son mucho más vulnerables. Y una economía con un desarrollo de un mercado interno más importante, digamos, con una paleta de rubros para exportar, tenía otras condiciones, pero un país como la Argentina baja el precio de lo que la Argentina exporta y eso automáticamente genera una crisis. Baja mucho, digamos, ¿no? Además se encarecen las importaciones, además los socios de la Argentina también están en crisis, Gran Bretaña está en crisis y eso, bueno, repercute en la Argentina. ¿Sí? En fin, indirectamente el efecto de la crisis generó condiciones para que en Argentina se desarrollara una matriz alternativa a la matriz primaria exportadora, ¿no? Que es la ICI, la matriz ICI. No sé si se entiende un poco más, si no, pregúntame y vamos viendo cosas más puntuales. No tengas ningún problema en preguntar. Se entendió muy bien, gracias, profe. ¿Sí? Sí. Igual, está claro, o sea, preguntas puntuales sobre la crisis en Estados Unidos, no, nunca sé, sinceramente. ¿Sí? En todo caso, lo que te podemos preguntar, y seguramente vamos a preguntar, es, bueno, ¿cómo se desarrolla la matriz de industrialización en la Argentina? ¿Por qué? Bueno, y ahí tendrás que hacer referencia a las condiciones que generó la crisis mundial, ¿no? Esto que es muy sencillo, es decir, a ver, bajan los precios de los productos primarios y Europa está en crisis y compra menos. Está clarísimo eso. Argentina vende menos y por menor valor, o sea, menos vacas, menos trigo, y que vale menos. O sea, bajan muchísimo las exportaciones. La Argentina, si no exporta, no puede importar. La única forma que tiene el país de importar es exportando. ¿Se entiende? Entonces, bueno, un montón de productos importados, la Argentina los tiene que dejar de importar, no los puede comprar más. Entonces, la situación es que aquel producto importado que podía ser sustituido localmente con producción local encuentra condiciones favorables. Es decir, si Argentina importaba alimentos y bebidas, por ejemplo, o si Argentina importaba, ¿no?, textiles o artículos de cuero, o materiales de la construcción, Argentina podía producir todo eso localmente. Podía producir alimentos y bebidas, podía producir artículos de cuero y textil, podía producir material de la construcción. ¿Por qué? Porque tenía todas las materias primas para producirlas acá, tenía todo localmente, y tenía que importar nada de eso. Luego, para ponerse a producir eso no necesitaba mucho capital, ninguna es una industria demasiado compleja, ¿no?, que con poco capital podía hacerlo, o volcando capitales del sector primario agrícola ganadero al sector industrial, podía encarar esa inversión perfectamente, y tenía un mercado cautivo. Sabía que eso que producía lo iba a vender porque la gente comía, bebía, usaba zapatos, etc. Entonces, bueno, de algún modo esas condiciones externas adversas terminaron siendo favorables a mediano plazo, ¿no? Generaron un modelo económico más diversificado, más complejo. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Profe, yo tengo una duda. Dale.
¿Por qué se dice que la consolidación del Estado argentino se hizo de arriba para abajo? Eh, sí, eso es una figura, digamos, que remite a esta situación. A ver, cuando uno hace referencia a un proceso en donde dice que va de abajo hacia arriba, quiere decir que va desde la sociedad al Estado. Por ejemplo, eh, si el Estado, ¿no?, es la expresión de una realidad que de alguna manera ya está presente en la sociedad, por ejemplo, si en una sociedad donde ya existe una clase dominante, que puede ser una burguesía, si existe una identidad nacional, y luego, ¿no?, se construye un Estado que expresa los intereses de esa burguesía y que expresa esa identidad nacional, bueno, se dice que el proceso fue desde abajo hacia arriba. Primero se consolidó una sociedad, un tipo de sociedad, luego un Estado vino a expresar o reflejar ese tipo de sociedad. Ahora, si ese tipo de sociedad no existe como tal, y lo que tenés primero es un Estado, ¿sí?, y de alguna manera en el proceso de consolidación de ese Estado se va estructurando una nueva sociedad, se va consolidando una clase dominante, y si es el Estado el que crea además una identidad nacional, ahí se dice que el proceso es de arriba hacia abajo, ¿sí? Arriba es el Estado, abajo es la sociedad. Si la iniciativa parte del Estado y va hacia la sociedad, es de arriba hacia abajo. Si la iniciativa parte de la sociedad y va hacia el Estado, va hacia arriba, bueno, es de abajo hacia arriba. ¿Se entiende? Entonces, se suele decir que en Europa, o por lo menos en muchos países de Europa, el proceso de formación de los Estados fue de abajo hacia arriba. Digo, primero se consolidó la sociedad, por ejemplo, Francia, primero aparece la burguesía en el marco del antiguo régimen, se consolida como clase dominante, le presta plata al rey, la burguesía, de hecho, aparece una identidad nacional francesa que está desde mucho antes, y bueno, viene la Revolución Francesa y se construye un Estado moderno, un Estado burgués, donde la burguesía es clase dominante y donde, bueno, la identidad francesa que preexiste se resignifica, pero ya preexiste de alguna manera, ¿se entiende? Digo, eso es de abajo hacia arriba, de la sociedad al Estado, o de la historia al Estado. En cambio, en países como los de América Latina, casi todos los países de América Latina, digo, donde las sociedades están ahí en medio de formación, son muy heterogéneas, digamos, no hay, es muy difícil identificar, están muy fragmentadas. Cuando se consolida el Estado como unidad política, y a partir de ahí se consolida una clase dominante, digo, el Estado consolida la burguesía terrateniente en la Argentina, ¿no? Y el Estado también impone una identidad nacional a través de la penetración ideológica y con la escuela pública. ¿Se entiende? Eso es de arriba hacia abajo. ¿Está? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ya, para simplificarlo, ¿no? Arriba es el Estado, abajo es la sociedad. Si va del Estado a la sociedad, es que primero, que la iniciativa la toma el Estado. Las iniciativas la toma el Estado. Y si es a la inversa, bueno, es desde la sociedad civil de donde surge la iniciativa y luego se refleja. Diferencias entre el primero y el segundo plan quinquenal. Bueno, a ver, yo les marco algunas, porque si me hacen esas preguntas, me están haciendo las preguntas que yo les voy a hacer a ustedes en el parcial. ¿Sí? Esa es una pregunta de parcial. ¿Qué diferencias hay entre el primero y el segundo plan quinquenal? ¿O explica el modelo económico del peronismo? ¿Implica desarrollar eso? Yo les comento algunas cosas, porque si no les estaría dictando la respuesta. Y esa no es la idea. Yo les estoy diciendo que se fijen en eso, que ustedes identifiquen esas diferencias, se los estoy pidiendo. Si lo hago yo, es como que les ahorro un trabajo importante, que es el que tienen que hacer ustedes. Pero bueno, a ver, para que tengan en cuenta algunos elementos. En primer lugar, hay en el primer plan quinquenal hay un eje puesto en el consumo. En el segundo, el eje pasa a estar en la productividad, por ejemplo. En el primer plan quinquenal hay un planteo mucho más nacionalista, más claramente nacionalista, yo diría duramente nacionalista. El segundo plan quinquenal, sin abandonar el nacionalismo económico,
no lo abandona totalmente, sí hay un cambio en la orientación, por ejemplo, respecto al rol que puede jugar el capital extranjero. Digo, el segundo plan quinquenal, de hecho, impulsa una ley de erradicación de capitales extranjeros en el 53, es mucho más condescendiente para con el capital extranjero. ¿Sí? El primer plan quinquenal es también más firme en materia de política exterior, de control estatal de la política exterior a través del IAPI. Es decir, es un plan que funciona de esta manera, digo, a través de los recursos que generan el sector exportador, el sector primario, el Estado se queda con una parte de eso, recapta una parte de los recursos que provienen de las exportaciones y los vuelca a la actividad industrial. ¿Sí? Bueno, este mecanismo que se basaba en el control estatal del comercio exterior, digo, el Estado como el principal comprador y vendedor de los productos exportables, en el segundo plan quinquenal se modifica, porque bueno, en el medio hay una baja de los precios de los productos primarios, hay una mayor demanda de importaciones, hay lo que se llama una constricción del sector externo. Es decir, lo que la Argentina estaba exportando ya no alcanzaba para cubrir la demanda del sector industrial, ¿no? Digo, aparecen los problemas estructurales de la economía argentina, esto de que el crecimiento de la industria en la Argentina siempre genera una especie de presión sobre el sector exportador, porque la industria argentina está orientada al mercado interno, esa industria necesita insumos importados, materiales, combustibles, maquinaria, y a la hora de importar todo eso que no se producía localmente había que exportar más productos primarios, ¿no? Lo que hay una contradicción ahí entre el sector exportador y el sector industrial. Es el problema del stop and go. Entonces, un poco esto pasa hacia promediando el primer plan quinquenal, ¿no? Donde las exportaciones argentinas no alcanzan para cubrir las necesidades de importación de la industria. Entonces ahí el gobierno tiene un cambio, ¿no? Un cambio de estrategia en donde trata de generarle mejores condiciones al sector exportador, lo que se llama una vuelta al campo, y así aparece en estos textos, como una idea de darle otra vez prioridad al campo para que el país pueda generar esos saldos exportables y la industria pueda acceder a las importaciones que necesitaba, ¿verdad? Digo, estas son como las grandes diferencias entre el primero y el segundo plan quinquenal. Digo, bueno, el segundo plan quinquenal queda trunco, no se concreta. Pero bueno, eso traten de armarlo ustedes a partir de estas cosas que yo les planteo. Digo, si no les dicto la respuesta, digamos, esa claramente puede ser una pregunta de parcial. Si no está formulada así, está formulada como el modelo económico del peronismo, que implica más o menos lo mismo, ¿no? Contar esto. Se tiene un plan quinquenal, que después, bueno, el segundo plan quinquenal, si bien no modifica lo sustancial, sí introduce algunos cambios. ¿Sí? Digo, este nuevo rol del capital extranjero, la vuelta al campo, el énfasis en la productividad más que en el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Profe, yo tengo una Sí. pregunta sobre la División Internacional de Trabajo. Sí. Sí, yo creo que es en la División Sí, ¿va a haber alguna pregunta puntual sobre eso? No, a ver, no. No, sino que aparte de los problemas que existen, aparte del aislamiento geográfico y Sí. las diferentes unidades económicas, ¿existe algo más? Sino que me quedo no te entiendo, si además de esas dificultades, hay otras dificultades para que la Argentina se inserte en el... Sí, o si me podrías explicar. No, bueno, hay varias dificultades. Una es justamente los conflictos civiles, la falta de unificación política, la ausencia de un Estado moderno, todo eso hace, digamos, que la incorporación de la Argentina al mercado mundial se vea, o por lo menos retrasada por un tiempo. ¿Sí? Digamos, los conflictos civiles, la fragmentación política de este país, digamos, su escasa constitución como un país, ese es un elemento. Y la otra, obviamente, las enormes distancias, la baja densidad demográfica, la escasez de capital, la escasez de mano de obra. Todo eso, digamos, eran dificultades, ¿sí? Claramente sí. ¿Sí?
De hecho, la falta de un Estado era como una limitación, ¿no? Por eso como que tan importante, ¿no? el impulso dado a la construcción del Estado, ¿no? Y por eso, una vez construido el Estado, como que el modelo agroexportador y la inserción de la Argentina en el mercado mundial pudo como avanzar mucho más, ¿no? Profe, perdón, o sea, cuando estaba antes de que no esté el Estado, Sí, el Estado moderno, ¿no? Porque de alguna forma el claro, Estado siempre, bueno, un Estado moderno, unificado. Sí. claro, bueno, cuando estaba eso, estaba la División Internacional de Trabajo, ¿no? Es en paralelo, digamos, el Claro, proceso, digamos. Lo que vos tenés es que hay un sistema económico mundial que se está consolidando. A ver, eso aparece con el dato fundamental para decir, bueno, que existe un mercado mundial y una división del trabajo, o un impulso, es la segunda fase de la revolución industrial en Gran Bretaña. Cuando Gran Bretaña entra, digo, ya en su revolución industrial, en su fase más dinámica, que ya pega el salto de la producción textil a la producción de acero, ahí en Gran Bretaña aumenta enormemente, digo, en esa potencia industrial aumenta muchísimo la demanda de insumos, materiales, materias primas y alimentos, sobre todo alimentos. ¿Se entiende? Entonces, esa necesidad de la revolución industrial británica, podríamos también hacer referencia a Francia, a Alemania un poquito más tarde, ¿sí? Digo, el impulso de la demanda, ¿no? de materia prima y alimento de parte de las potencias industriales es lo que termina de impulsar la conformación de ese mercado mundial, digo, haciendo que los países periféricos se especialicen en la producción de alimento y materia prima que demandaban las grandes potencias. Entonces, esto es gradual, no es de un día para otro, pero bueno, ya hacia 1840, 1850, y Gran Bretaña ya está demandando un montón de alimentos, y Argentina está en condiciones de proveerlo. O sea, a ver, tiene la potencialidad para hacerlo, pero necesita resolver algunas cuestiones previamente, ¿se entiende? Tiene que poner en producción la pampa húmeda, tiene que resolver su conflicto político, porque si no, no puede desarrollar un modelo, una matriz económica que esté en condiciones de abastecer los requerimientos del mercado británico, francés, belga, no importa, europeo. Digo, pero bueno, al mismo tiempo eso es una presión externa que te obliga a reformular algunas cuestiones internas, ¿verdad? Y de ahí viene el impulso. Estamos mitad del siglo XIX. Obviamente, una vez que en la Argentina se consolidó el Estado y el Estado impulsó el desarrollo del modelo agroexportador y generó condiciones para que se desarrolle el modelo agroexportador, ahí se puede concretar, comillas, concretar o profundizar el vínculo de la Argentina con el mercado mundial. listo, gracias, profe. ¿Se entiende esto? Sí. Profe, y en la formación del Estado Nacional en los mecanismos, que es la penetración ideológica y la cooptativa, no me quedó muy claro. La cooptativa, la forma de penetración cooptativa hace referencia a intentos de integrar, cooptarles eso, básicamente integrar a sectores que hasta ese momento permanecían como reacios al Estado, ¿verdad? Estado nuevo, al Estado en consolidación, integrarlos en forma pacífica. Concretamente en la Argentina la idea era integrar a élites políticas del interior, a grupos políticos del interior, a poderes locales, insisto, en forma pacífica, porque si es en forma violenta la penetración es represiva. ¿No? La cooptación es eso, es básicamente integrar al proyecto estatal a distintos actores, fundamentalmente en la Argentina vinculados al poder local. ¿Cómo integrándolos? ¿Cómo cooptarlos? Y bueno, a través de la coparticipación federal, a partir de su validación como clase dominante a nivel local, a través de la obra pública, a través de la inversión estatal en las provincias. Son todas formas de cooptación de lo local. ¿Está? Digo, a eso remite básicamente la cooptación cooptativa. Claro, cuando no se coopta, muchas veces la respuesta pasa a ser justamente una respuesta represiva, ¿no?
Vale, gracias, profe. Profe, las Sí. opiniones de los historiadores y de los diferentes autores no van a entrar No, parcialmente. no o sea, léanlo eso para tener ustedes una información más, pero no. Dale, gracias. ¿Qué más? ¿Qué otra duda, otra pregunta? ¿Algo más? ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Profe, sobre la década de infame, ¿entra también en el parcial? Y a ver, pero o sea, no tanto preguntas de orden de lo político, digo, nos interesa más de la década del 30 el desarrollo de la matriz de industrialización y el Estado interventor, ¿no? Sepan que nada, que estuvo dominada por la concordancia, que gobernó del 32 al 38, al 38 al 43, que fue el golpe del 43, son datos, es información política, ¿no? No nos parece que sea lo central de la década del 30, ¿no? Pero sí tener en cuenta que hay un régimen de restauración conservador, eso sí es importante, ¿no? Entender que a nivel político hay como un intento de volver a los tiempos previos a la ley Sáenz-Peña, ¿no? Como un regreso al régimen oligárquico, eso sí tenganlo en cuenta, ¿no? Una caracterización general del régimen político en la década del 30, ¿no? Que bueno, obviamente era un régimen político que generaba poca adhesión popular, que volvieron prácticas que se habían erradicado con la ley Sáenz-Peña, como el fraude electoral, ¿no? Que hubo proscripciones políticas, eso, una caracterización del régimen durante la década del 30 como un régimen de restauración oligárquica o de restauración conservadora. Es esa idea la que me parece fundamental, bueno, y obviamente dos primeros años de dictadura con Uriburu, ¿verdad? Un inicio del ciclo de la década infame con 2 años de dictadura militar. Pero bueno, eso, no nos interesa tanto el detalle más fáctico, más de la historia cronológica, de la historia política, que por otro lado es lo más fácil porque es un dato, tal año pasó tal cosa, o vino fulano, tal año, no. Preferimos que expliquen un proceso, ¿no? Que otro desafío mayor. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces entraría más en el parcial sobre la crisis del 30, el peronismo y eso. ¿Cómo? Entonces, ¿qué temas importantes entrarían en el parcial? Y son los que mencioné al principio, Ah, hasta el último que mencioné. Sí, a ver, otra vez, lo digo más corto ahora, porque si no, no me va a alcanzar. Está formación del Estado, modelo agroexportador, características, etc. Régimen oligárquico, ley Sáenz-Peña y gobiernos radicales, crisis del 30, modelo
de industrialización sustitutiva, características, situaciones, condiciones que lo hicieron factible, Estado intervencionista en la década del 30, ascenso del peronismo, conformación de la alianza peronista, características de los sectores que adhirieron al peronismo, que formaron el peronismo, modelo económico del peronismo, los dos planes quinquenales, caída del peronismo, causas de la caída del peronismo, desarrollismo, política desarrollista, una caracterización del desarrollismo, plan de la dictadura de Onganía, plan del onganiato, crisis del onganiato con el cordobazo. La idea del empate hegemónico y al final también, ¿no? Una idea de imposibilidad de construir una hegemonía duradera, ¿no? Y de la capacidad de los sectores populares de impugnar los intentos hegemónicos del poder. Bueno, eso correspondería a la última parte. Y estos serían los ejes a los que le damos más importancia, ¿verdad? Y en el medio está toda una historia fáctica, una historia de hechos, presidentes que entran, presidentes que salen, coaliciones políticas, bueno, en fin. Pero nos interesa que puedan explicar más procesos de un poco más de duración, ¿no? Bien, ¿qué otra pregunta, duda? ¿Algo más? ¿Quieren preguntar? ¿Tienen alguna duda más? Puntual de los textos, obviamente nos basamos en los textos, ¿no? Nada por fuera de ellos. Todo lo que dicen los materiales. Profe, perdón. Sí. A mí no me quedó muy clara la fuerza cooptativa de las penetraciones del Estado. Lo mismo que decía antes, repito, porque no podríamos desarrollar mucho más, porque no tiene más misterio que esto. Digo, cooptar es integrar, básicamente, es ganar algo o alguien para una causa en forma consensuada, digamos, ¿no? Sin recurrir a la violencia. Digo, eso es cooptar. Digo, coopta un Estado en este caso, ¿verdad? Un poder coopta a algún sector que tiene algún poder menor, ¿verdad? Pero que puede llegar a complicar al poder mayor. En el caso concreto que nosotros estamos viendo, que tiene que ver con la formación del Estado en Argentina, los ejemplos de cooptación son del poder nacional, del Estado nacional en formación respecto de poderes locales. O sea, Buenos Aires, el Estado nacional intentando cooptar, o cooptando muchas veces exitosamente a poderes locales, integrándolos al proyecto del Estado nacional. ¿Sí? Es decir, bueno, abjurá de tu localismo en pos de la conformación de una unidad política mayor. A cambio de que vos abjures de tu localismo y aportes a la construcción de una unidad política mayor, que somos nosotros, yo a cambio te bajo obra pública del Estado Nacional, te favorezco las inversiones extranjeras ferroviarias, por ejemplo, en tu provincia, hago que el ferrocarril llegue a tu provincia, te ratifico, ¿no? Desde el poder nacional te ratifico como clase dominante a nivel local, como clase política dominante a nivel local. O sea, te garantizo una serie de ventajas que a vos te sirven localmente a cambio de que vos cedas en tus pretensiones, ¿verdad? Que aceptes el poder del Estado Nacional en formación. Digo,
Un poco esa es la lógica cooptativa, ¿no? Es el Estado Nacional cooptando poderes locales, integrando al proyecto nacional, al proyecto Estado Nacional, a los poderes locales, ofreciendo algo de cambio. Siempre la cooptación tiene como una contraprestación, ¿no? Digo, algo a cambio hay que dar al cooptado. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Pensarla en otro contexto histórico de esta manera, digo, a ver, un sector social, una organización social díscola, rebelde, crítica de un gobierno. ¿Sí? Un movimiento social, ponele, ¿no? que va, o un sindicato podría ser perfectamente, o una confederación sindical, que se confronta con un gobierno, convoca paros, movilizaciones, ¿no? Digamos, confronta con el gobierno. El gobierno tiene distintas alternativas también, el gobierno, el Estado, no el gobierno, el Estado. El Estado, gestionado por un gobierno, tiene distintas alternativas frente al conflicto social. Puede satisfacer la demanda, bueno, ¿qué quieren? Satisface la demanda, digo, pero al mismo tiempo, cuando satisface la demanda, digo, muchas veces también intenta cooptar, es decir, bueno, a ver, yo te doy lo que vos me pedís, pero vos a cambio tenés que desmovilizarte, ¿se entiende? O tenés que digamos, limitar tus pretensiones, o tenés que dejar de apoyar a tal alternativa política con la que yo no estoy de acuerdo, ¿se entiende? O bueno, la otra forma es, bueno, está bien, yo te doy cargos en el Estado. Te nombro a tu secretario general, te lo nombro ministro de algo. ¿Se entiende? Entonces es una forma de cooptación del Estado. El Estado para cooptar un movimiento social, lo mejor que puede hacer, digamos, para cooptarlo es darle espacios dentro del Estado, de gestión del Estado. Entonces, ahí es como que ese movimiento que podía ser un movimiento crítico del Estado, que confrontaba con el Estado, se convierte en un movimiento integrado del Estado. Se convierte en parte de la gestión estatal. ¿Sí? Y eso es cooptación, puede ser visto como una forma de cooptación también. ¿Se entiende? Digo, para salirnos del ejemplo histórico. El ejemplo histórico es 1860, 70, 80, es el Estado-Nación cooptando poderes locales. Caudillos del interior, porque hay caudillos que confrontan y les mandan al ejército de línea, los reprimen. Techo Peñalosa, Felipe Varela, otros no, López Jordán, otros no, otros aceptan, se integran al Estado, a cambio de algunos privilegios locales, ¿verdad? Incluso el Estado Nacional interviene en algunas disputas internas en la provincia, digo, hay un sector más pro porteño en ese momento, porque lo estatal todavía está en formación, pero digamos, más pro Estado Nacional, y hay un sector más local, o más federal, llamémoslo así en ese momento, más federal. Un poco la lucha unitarios federales se expresó en esos años también de este modo, ¿verdad? Entonces ahí la cooptación es eso, es básicamente integrar a un sector al proyecto estatal nacional, a un sector local, provincial, regional. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta, duda? ¿No hay más preguntas?
¿Estamos más o menos? Bueno, si no van a preguntar más nada, chicos, chicas, quedamos acá, cortamos acá, nos vemos el jueves directamente. ¿Sí? Dale, profe. ¿Sí? El aula, creo que el aula 13. Ahora me fijo y les mando en todo caso por el foro, pero sí creo que es el aula 13. En Paternal, Facultad de Agronomía. Bueno, quedamos así, nos vemos el jueves entonces. Y ahí charlamos un ratito, aprovechemos para vernos y conversar en general sobre cómo seguimos y todo eso. Pero bueno, espero que les vaya bien. El jueves creo que les va a ir bien. Supongo, espero eso. Hasta el jueves entonces. Saludo para todos y todas. Gracias.